Estuve toda la semana pensando, ya hace varios días que yo venía pensando si algún día me tocara predicar, ¿qué hablaría? Y el Señor en estos últimos 2, 3 meses estuvo hablando a mi vida, a mi corazón, de muchas cosas. Pero lo que más estuvo hablando en mi vida fue acerca de la fe. Ustedes saben que hay un refrán popular o hay una frase, un dicho, que dicen ver para creer. ¿Cuántos conocen esta frase? Yo necesito ver para creer. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Nos enseña que hay que creer para ver. Entonces, nosotros, los cristianos, no debemos vivir con este refrán, esta frase, ver para creer. No, tenemos que creer para ver. Y ustedes saben que para creer, ¿qué es lo que uno necesita? Fe. Muy bien. Para uno creer, tiene que tener fe. La fe es la base de todo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice la palabra? Para que uno crea en Dios, ¿qué tiene que tener? Fe. Uno cuando se acerca, ustedes cuando se acercan a orar, ¿o por qué vienen a la iglesia? ¿Para ver a uno medio peladito, barbudo hablar? No, ustedes vienen porque entienden y saben que hay un Dios, ¿o no? ¿No? Entonces, es necesario para cuando uno se acerca a Dios tener fe. ¿Y quién tiene fe? Porque mucha gente dice, yo conozco personas que dicen, no, yo no tengo la fe que tenés vos. Y la palabra nos enseña en Romanos, capítulo 12, versículo 3, que Dios nos da, dice así Romanos 12, 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, la palabra nos enseña que todos tenemos una medida de fe. Quizás algunos pueden tener un poquito más fe que otros, pero todos acá tienen una medida de fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Quién puede decir qué es la fe? Muchos por ahí dicen, bueno, fe es una religión, tener fe es ser religioso. La Biblia nos enseña en Hebreos 11, capítulo 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Ah, se lo sabe. Muy bien. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, miren en Mateo 13, capítulo 31 y capítulo 13, versículo 31 y 32, dice así. En otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando creció, se convirtió en la mayor de las hortalizas y se hace el árbol más grande del huerto. Fíjense en lo siguiente, Jesús dice que la fe es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña. ¿Cuántos vieron alguna vez una semilla de mostaza? Es chiquitita. Pero dice que esa semilla se logra convertir en un árbol, ¿no? Y hay una versión que me gusta mucho que dice que es el árbol más grande del huerto. Ahora, para que una semilla crezca, ¿qué se necesita? Ustedes. Muy bien, todo lo que ustedes dicen. Uno tiene que tomar la semilla, tiene que preparar el terreno, tiene que ponerla en tierra. ¿Y qué hay que hacer? Hay que regarla. ¿Con qué? Con agua. ¿Uno regaría una semilla con Coca-Cola? No, no tendría sentido. ¿Le pondrías de repente 7-Up? No, vino tampoco, con agua. Y ustedes saben que la Biblia, cuando Jesús se presenta a la samaritana, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, si tú bebieras del agua que yo tengo, serías saciado. ¿Por qué? Porque Jesús es el agua viva. Jesús es el agua que uno necesita para hacer crecer la fe, para hacer crecer esa semilla. Entonces, cuando uno entiende que tiene fe en Dios, tiene que empezar a regar esa semilla. ¿Y con qué regamos esa semilla? ¿Cómo obtener la semilla o cómo regar? ¿Cómo obtener la fe? ¿Cómo hacer que esa semilla se convierta en un gran árbol? Que se convierta en algo fuerte.
La palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense, uno no puede hacer crecer la fe escuchando cualquier cosa, haciendo cualquier cosa. Uno no hace crecer la fe, simplemente el venir acá no hace crecer mi fe. Uno tiene que venir, uno tiene que escuchar, uno tiene que prestar atención a la palabra. Es ahí cuando la fe en mí crece. Fíjense que mucha gente no escucha la palabra. Mucha gente no lee la Biblia. ¿Qué prefiere escuchar? El noticiero. ¿Qué prefiere leer? El diario, Facebook, las noticias que están en Facebook. Y ustedes saben, yo trabajé durante 5 años, yo trabajé en la imprenta de un diario, el diario Página 12, y yo aprendí un montón de cosas en la actividad laboral. Y entre ellas, yo aprendí que los diarios, que los noticieros, todos tienen un dueño. Y ustedes saben que las noticias que se escuchan, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría son pagas. Por ejemplo, viene un político X del partido político X y dice, bueno, acá hay 1 millón de pesos, publicame esta nota. Entonces después nosotros estamos en el diario o en el portal web o viendo la tele, uy, mirá qué interesante eso. Y no vemos que detrás de eso hay una persona que no conoce a Dios, que no tiene intereses, que no tiene nada que ver con Dios, pero tiene intereses personales. Y eso es lo que escuchamos y de eso nos alimentamos. Ahora con esto le digo, no escuchen más noticias, no. Pero tenemos que entender que la fe nuestra se va a alimentar cuando escuchemos la palabra, cuando prestemos atención a lo que Dios quiere decir que va a pasar en el país. No a lo que un partido político, no a lo que un noticiero, sino a lo que Dios quiere decir en tu vida, en tu ciudad. Entonces, hay que entender que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y oír implica el prestar atención. Cuando uno escucha, cuando uno oye, si yo simplemente escucho hoy la prédica y me voy y después de acá me olvido, ¿realmente oí? Yo creo que no. Yo cuando escucho algo, cuando Dios me está hablando a mi vida de algo, tengo que hacer lo imposible para que eso sea una realidad en mi vida. Y mucha gente realmente a veces escucha, pero después se va de acá y se olvida de lo que escuchó. Entonces, ¿cuántos quieren ser personas realmente de fe? Personas que realmente digan, Señor, no importa lo que pase, pero yo voy a creer en vos. No importa lo que digan, pero yo voy a creer en tu palabra. No importa que el noticiero diga que el país va a entrar en crisis, en recesión, yo voy a creer que mi provisión viene de tu mano. ¿Cuántos quisieran esa fe? La fe que cuando te digan, ¿sabes qué? Hay una enfermedad, vos digas, no, yo no acepto esa enfermedad porque mi Dios es más grande. ¿Cuántos quieren esa fe? Para tener esa fe hay que oír su palabra, hay que estudiarla. En Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34 dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y saben que en la Biblia hay un montón de hombres de fe. Hay muchos. Si ustedes se ponen a la Biblia, empiezan a analizar, tienen un montón de ejemplos. Tenemos a Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Yo creo que la mayoría. Y si no la conoces, anda a Génesis y lee la historia de Abraham. Abraham era un hombre sencillo. Abraham era un hombre que no conocía a nadie. De repente en la Biblia dice, y aparece Abraham de la nada. No es que Abraham era alguien conocido. No, Abraham era un hombre sencillo. Dios se vale de personas sencillas, pero de personas que le creen, de personas que dicen, Señor, yo te sigo porque yo creo que vos sos quien me va a dar la victoria. Y Abraham estaba tranquilo en su casa y Dios le dijo, bueno, Abraham, todo lo que vos tenés, agárralo y andate a la tierra que yo te voy a dar porque la vas a recibir por herencia. ¿Saben lo que Dios quería hacer con Abraham? Una nueva nación. Dios quería hacer de Abraham algo nuevo. Dios quería de Abraham usarlo para que después de él generaciones y generaciones y generaciones sean dedicadas a Dios. Saben que todos ustedes, la Biblia enseña que en fe somos descendientes de Abraham.
porque Abraham creyó y de Abraham nació Israel, y después de Israel, si ustedes después leen más adelante y van a lo que es los apóstoles, dice que nosotros somos Israel. ¿Por qué? Porque fuimos adoptados por Dios como si fuésemos sus hijos. Y hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, me encanta la historia de Mardoqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Mardoqueo? Que está en Esther. Mardoqueo era un hombre de fe. Dice la palabra que llegó un momento donde se había decretado la muerte para el pueblo judío, que es Israel, que era el pueblo de Mardoqueo. Y Mardoqueo había logrado que su sobrina Esther sea reina. Sin embargo, Esther, cuando se decretó la muerte para el pueblo judío, estaba de brazos cruzados. Y Mardoqueo va y le dice: Esther, pasó así, hay un decreto en contra de tu pueblo, el pueblo judío, el pueblo hebreo, van a morir todos los judíos. Así que tenés que ir a hablar con el rey. ¿Y Esther qué hizo? Puso una excusa, dijo: ay, mira, si alguien va al rey y se acerca, podría morir. ¿Y saben lo que hizo Mardoqueo? Mardoqueo podría haber dicho: uy, por favor, Esther, dale, mira que vamos a morir. No, dijo: si vos no vas, Dios de algún lado va a dar salvación para Israel. Mardoqueo, ¿en quién creía? Creía en Dios. Él sabía que Esther era una posibilidad, pero él sabía que si Esther no tomaba la responsabilidad que tenía que asumir, Dios de algún lado iba a salvar su vida, iba a salvar al pueblo judío. Cuando uno cree en Dios, sabe que si no es por acá, es por allá, pero de algún lado Dios me va a dar la provisión, de algún lado Dios me va a dar la salvación. ¿Cuánto creen en ese Dios? Amén. Dios es aquel que va a dar la provisión. Si estás pasando por algún momento de necesidad, si estás pasando por algún momento de enfermedad, cree en Dios. Otro ejemplo, Daniel. Si ustedes leen la Biblia, la historia de Daniel, es fascinante. Era un hombre que tenía un entendimiento de Dios, una cercanía con Dios impresionante. Yo siempre le digo: Señor, yo quiero ser como Daniel, ¿no? Porque vos decís, ese hombre es impresionante, es digno de imitar. Daniel y sus amigos. Ahora, para uno obtener esa fe, para uno llegar a ser como Daniel, como sus amigos, tiene que entender que hay algo anterior a tener esa fe. Y ese es mi segundo punto que hoy quería compartirles. Y es el secreto de deleitarse en Dios, o el secreto del deleite en Dios. Y para eso vamos a ir al Salmos 37, versículo 3 y 4. Y dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse? Cuando uno, por ejemplo, vas a comer a un lugar, un restaurante que vos sabés que la comida es buena, y comés y decís: esto es un deleite, esto es un manjar. Cuando uno se deleita, uno disfruta. Cuando uno se deleita, uno está feliz, uno está gozoso, ¿no? Hablo de la comida porque por ahí es algo que a todos nos puede identificar. Cuando vos comés un buen asado argentino, cuando comés una buena arepa, para aquellos que les gusta mucho la arepa, ¿no? Vos decís: yo quiero ir a ese lugar porque en ese lugar venden la mejor arepa, o ese lugar porque venden el mejor asado. ¿Por qué? Porque uno ahí se deleita, disfruta. Ahora, muchas veces, cuando vamos a Dios, cuando nos acercamos, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos sirviendo, muchos no disfrutamos de eso. Muchos vamos a orar, vamos a buscar o leemos la Biblia por obligación, porque me mandó el líder, porque me dijeron que hay que pagar el precio, porque yo tengo que sufrir orar. No. David se deleitaba en Dios. David disfrutaba de estar en la presencia de Él. ¿Saben? A veces cuesta orar. A veces sabemos que tenemos que ir a la oración, ir a la palabra, porque es ahí donde está nuestra fortaleza, es ahí donde vamos a obtener la fe verdadera. Sin embargo, uno se levanta, dice: bueno, voy a orar hoy tempranito, me voy a levantar temprano. Te levantaste temprano: uy, tengo mucho sueño. Primero voy a desayunar algo. Desayunaste algo, perfecto. Después
te llamaron y tuviste que hacer algo urgente y decís, bueno, después de hacer eso urgente, voy a orar. Pero cuando hiciste eso urgente ya era el mediodía y estaba la comida, entonces dijiste, bueno, voy a almorzar, voy a comer y después oro. Pero después de la comida, yo en mi caso, no sé, tuve que ir a buscar a mis hijas a la escuela. Bueno, cuando vengan mis hijas de la escuela, voy a orar. Y llegaron mis hijas de la escuela y revolucionaron la casa. Y no pude orar hasta la tarde. Y digo, bueno, cuando duerman una siesta, voy a orar. Y se fueron a dormir una siesta y dije, uy, estoy cansado, voy a ver un cachito del celu. Voy a orar a la noche. Y cuando llegó la noche estaba muy cansado y me quedé dormido. ¿Saben lo que es eso? Se llama opresión. Cuando yo tengo este síntoma, significa que estoy permitiendo cierto poder del enemigo sobre mi vida. Entonces, cuando yo identifico esto, tengo que decir, Señor, líbrame, porque no puede ser que yo como un cristiano no pueda orar. No puede ser que yo como un cristiano pasen 2, 3, 4 días, 5 días sin orar. No puede ser que yo, cuando voy a leer tu palabra, no puedo, no la entiendo. No puede ser. Yo mucho tiempo estuve así. Y me tocó decirle, Señor, ayúdame. Cuando ustedes no pueden orar, digan, Señor, avivame, dame el fuego, volvé esa llama, porque ustedes no pueden permitir estar de esa manera. No tienen que permitir, es un error. Entonces, fíjense que hay que buscar a Dios de todo corazón. Si ustedes están buscando a Dios y les está costando y no están disfrutando de la presencia de Dios, tienen que decirle, Señor, yo quiero disfrutar tu presencia, yo quiero disfrutar de estar con vos, porque ahí está la real bendición, la verdadera bendición está disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar. Yo, por ejemplo, conozco mucha gente que dice, no, sí, el sacrificio, orar no tiene que ser ningún sacrificio, orar tiene que ser el lugar donde yo voy y ahí está mi solución, donde yo tal vez estoy cansado, cargado. La palabra que dice, venid a mí los cansados, los cargados, que yo los haré descansar. No dice, vengan a mí que están cansados y van a quedar peor. No, al contrario. La oración, la palabra es el lugar donde yo voy a encontrar la respuesta, donde yo voy a suplir mi necesidad, donde yo voy a poder ser un mejor creyente, un mejor cristiano, una mejor persona, un mejor papá. Entonces, es necesario que entendamos que deleitarse en Dios es algo necesario. Ya no vean más la oración como una carga, como algo que tengo que hacer, como una obligación. Es el lugar donde está, no es la obligación, es la bendición. No es el lugar donde está la obligación orar, es el lugar donde está la bendición. Y cuando uno entiende esto y cuando uno se pone a orar, van a ver cómo las puertas de los cielos se abren de par en par. Ahora, fíjense que la palabra es la que alimenta nuestro espíritu. Y el Espíritu nos ayuda a relacionarnos con Dios. Por eso, a veces, cuando no leemos la palabra, cuando no nos llenamos de Dios, cuando no escuchamos prédicas, cuando estamos totalmente desconectados, nos cuesta mucho relacionarnos y disfrutar. ¿Por qué? Porque nos llenamos de otras cosas, de noticiero, nos llenamos de reels, nos llenamos de tantas cosas y a la palabra de Dios la dejamos en último lugar. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. La Biblia nos enseña que la palabra tiene que morar en nosotros. ¿Y cómo tiene que morar? En abundancia. ¿Cómo tiene que morar? En abundancia. Imagínense una persona que lee 5 minutos la Biblia, una persona que de vez en cuando lee un día sí, un día no, y viene un pensamiento del enemigo, del adversario, y el leer poquito tipifica a que vos tengas un cuchillito. Y el adversario va a venir con un gigante, va a venir un Goliat. Fíjense en que cuando Goliat desafiaba al pueblo de Dios, que lo desafió durante 40 días y 40 noches,
Todos estaban llenos de temor. Todo el ejército de Israel temía a Goliat. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ellos estaba con la palabra. Ninguno de ellos tenía cantos de gracia. Ninguno de ellos estaban llenos de la palabra. Pero cuando vino David, en él había un espíritu diferente. ¿Por qué? ¿Quién fue David? ¿Cuántos salmos escribió David? Era una persona llena de gozo, llena de alabanza, llena de adoración. Él le dijo, Goliat, hoy Dios te va a entregar a mis manos. Porque David entendía el secreto de deleitarse en Dios. Ahora, es necesario también sacar los malos hábitos de nuestra vida. Por ejemplo, tengo la certeza de que muchos de ustedes tal vez trabajan un montón, tienen un montón de actividades y me dicen, Brian, yo quiero orar, pero tengo un problema, no tengo tiempo. Ok, puede ser, yo te creo. Ahora, ¿saben cuál es el problema y el peligro de esto? Cuando yo tengo tiempo para hacer muchas cosas, pero no para orar. Por ejemplo, vos me decís, laburo 12 horas, duermo 10, me quedan 2 horas. Ok, ¿qué haces en esas 2 horas? Ponele que te quedan 2 horas libres. Y bueno, es mi tiempo de descanso. Veo reels, veo una película. Ok, entonces realmente no es que no tenés tiempo, no pones prioridades. Ustedes saben, un cristiano tiene que poner prioridad en su vida. La prioridad número 1 de un cristiano tiene que ser establecer un tiempo, establecer un lugar, un espacio para relacionarse con Dios. Entonces, si yo tengo 2 horas, no te digo que ocupes las 2 horas, pero que vos te asegures de que 1 hora mínimo leíste la palabra y oraste. Ahora, si sos una persona que no está acostumbrada a orar 1 hora o a leer 1 hora, empezá a hacer pequeños hábitos. Como decía nuestra pastora, 5 por 5 por 5. 5 minutos de la lectura de la Biblia, 5 minutos de reflexión de lo que leí y 5 minutos de oración, son 15. Al otro día agregale 5 más, al otro día 5 más, hasta que tengas 1 hora. Entonces, ustedes tienen que entender, por ejemplo, si uno de ustedes hoy tiene mucha hambre y no come, ¿cómo estaría? Yo estaría de mal humor. Yo estaría, no me hable, tengo hambre. Ahora fíjense en Juan capítulo 4, versículo 34, dice así, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió a terminar su obra. ¿Cuántos de ustedes consideran la oración y la palabra su alimento? Y si no lo consideran, déjame decirte que la carne necesita comida, nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu necesita la presencia de Dios. Podemos estar muy gorditos, yo por ahí no tanto, acá tengo un cuerpo esculpido, nada, mentira, pero debemos estar abundantes espiritualmente. Veo a varios acá que están abundantes carnalmente, pero tenemos que anhelar la abundancia espiritual y eso se logra cuando entendemos que así como yo no puedo un día vivir bien sin comer, tampoco puedo vivir un día sin orar, porque ese es el alimento que realmente necesitamos. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos saben cuál es el propósito de Dios para ustedes en su vida? Dios tiene un propósito para ustedes, ¿sabían? Ahora, el primer propósito que Dios tiene con nosotros es que caminemos con Él. El servicio de la iglesia está espectacular, hacer célula es genial, poder predicar es un privilegio, pero lo primero que Dios quiere para nosotros es que caminemos con Él. ¿Y cómo camina uno con Dios? Cuando entiende que mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió a terminar su obra. Y ejemplos de personas que se deleitaron en Dios los pueden encontrar en la Biblia. El rey David, por ejemplo, hablaba, y también el rey Josafat. Son ejemplos que a mí me encantan. Eran personas
que disfrutaban de estar en la presencia de Dios, les encantaba. Si no conocen la historia, búsquenla después en Reyes, el rey David y el rey Josafat. Voy avanzando un poquito. El siguiente punto para entender cómo obtener la fe verdadera, yo le puse esperando ando. ¿Por qué esperando ando? Porque uno, cuando cree en Dios, tiene que aprender a esperar en Él. Y Job capítulo 13, versículo 15 dice así: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Pero noten esto, dice, he aquí, aunque Él me matare, esperaré en Él. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Job era un hombre súper rico, era súper abundante. Tenía ganados, tenía camellos, en ese tiempo era un hombre muy conocido, muy rico. De un día para otro, Job perdió todo, todo. Tenía hijos, murieron. Tenía riquezas, las perdió. Tenía en su casa siervos, ayudantes, murieron. Quedó solo con su esposa. Y una esposa encima que la Biblia cuenta que no lo apoyó. Perdió todo, de un día para otro se quedó sin nada. Ahora, ¿saben lo primero que dijo Job cuando se enteró que había perdido todo? Muy bien, allá escuché. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes, si perdieran todo, alabarían a Dios? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy lindo en la Biblia y es muy, sí, Señor, yo estaría. Pero si hoy perdieras todo, ¿cuál sería tu actitud? Ahora, Job, después de estas dificultades, entendió porque él era un hombre de fe, porque él se deleitaba en Dios. Entonces, él entendió que esto tenía un propósito. Cuando uno es un hombre de fe, espera en Dios. ¿Por qué? Porque entiende que hay un propósito. Tal vez estás pasando por una prueba, por una dificultad, y vos podés ser dos clases de personas. Podés ser como Job, que él entendía que Dios hace todo, Él tiene todo bajo control. O podés ser esas personas que se quejan, que le echan la culpa a Dios, que patean puertas, que se empiezan, ¿no? Mi consejo es que seas como Job. ¿Por qué? Ustedes saben que Dios es el creador del universo, a Él no se le escapa nada. Si estás pasando por una dificultad económica, aprovechá. Yo hace poquito tiempo me quedé sin mi trabajo. Yo estaba trabajando con Uber y estoy sin auto. ¿Y saben qué? Yo podría haberme quejado, podría haber pataleado, pero dije, bueno, Señor, tal vez esto sea para que yo te busque más. Entonces te voy a buscar más. Yo podría haberme quejado, pero he dicho, Señor, mirá, me dejaste sin auto, estoy sin trabajo. Y podría haber dicho, ¿y ahora cómo voy a hacer? Tengo una familia, tengo un alquiler que pagar. Tengo que pagar la escuela de mis nenas. Pero yo dije, Señor, si vos permitiste esto, sea bendito tu nombre. ¿Será que tengo que orar más? ¿Será que me falta más búsqueda? ¿Será que me falta entender tu propósito? Y ciertamente fue así. Yo entiendo que Dios fue cerrando puertas porque me estaba hablando, me estaba diciendo, Brian, búscame más. Y yo me hacía, ¿qué? ¿Que Brian trabaja más? No, búscame más. ¿Trabaja más? No, búscame más. Entonces, Él tuvo que cerrar puertas. ¿Para qué? Porque la bendición que uno puede obtener como hombre en la tierra, lo que uno puede llegar a obtener en esta tierra con sus fuerzas, lo que uno puede obtener en esta tierra con su capacidad, es limitada. Y puede, así como uno obtener, perderlo todo. Pero cuando uno obtiene la bendición de Dios, solo Dios puede quitar eso. Solo Dios puede quitarte lo que Dios te da. Ahora, lo que yo consigo con mis fuerzas, sí, puede venir una crisis, un mal presidente, puede venir un ladrón, me lo puede quitar. Pero lo que Dios me da, no me lo saca nadie, solo Dios. Entonces Dios quiere que nosotros
dependamos de Él, pero es por nuestro bien. Porque cuando Dios te da una bendición, solo Dios la puede sacar. Entonces, hay momentos donde tenemos que esperar la respuesta de Dios, pero no esperar con queja, no esperar con desespero, sino entendiendo lo que decía Job: aunque Él me matara, en Él esperaré. Él decía esto porque Él no iba a esperar otra respuesta que no fuera de Dios. Él quería, si ustedes se fijan después dice, aunque me gustaría estar con Él y defender mi posición, ¿no? Porque Él quería hablar con Dios. Sin embargo, él dijo, si no es de Dios, si no viene de Dios, yo no quiero nada. Y a veces nosotros estamos esperando en Dios, pero lo primero que venga lo queremos agarrar. Y ustedes saben que yo en este tiempo que estaba pasando por esta situación donde no tenía trabajo, le dije, Señor, ¿qué es lo que querés para mi vida? Y empecé a tirar currículum por todos lados desesperado, pero yo me había propuesto algo, le dije, Señor, yo no quiero nada que me aparte de lo que vos tenés para mí. Así que si viene algún trabajo que yo sé que me va a apartar del ministerio, porque Dios a mí me llamó al ministerio. Dios tiene un llamado conmigo en el ministerial, en el liderazgo. Yo le dije, Señor, si es algo que me aparte del liderazgo, yo no lo quiero. Y cayeron propuestas, pero esas propuestas justamente o eran en un día de célula, y yo le dije, Señor, en vos voy a esperar. No me voy a desesperar. Vos vas a ser mi provisión. Muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios, Él es mi provisión. Y después estamos, no, porque no me alcanza la plata. No, porque me quedé sin trabajo. Tenemos que entender, si Dios quita el trabajo, Señor, ¿qué querés con eso? Si no pudiste tener ese trabajo, ¿por qué, Señor? ¿No? Cambiar la mentalidad. La dependencia de Dios no es solo decirlo, es vivirlo, es sentirlo. Y cuando ustedes crean en Dios con esta fe, Dios va a suplir. Ustedes saben que yo estoy sin trabajar y nada me falta. ¿Por qué? Jehová mi pastor, nada me faltará. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Ustedes creen que esto es mentira? Por supuesto que no. Ahora, fíjense, yo les hablaba de Daniel, y Daniel fue un hombre, me gustaría que esta semana ustedes lean Daniel. Son pocos capítulos, es una historia muy interesante. Y Daniel era un hombre que oraba y esperaba una respuesta de parte de Dios y nada pasaba. Pero en Daniel, capítulo 10, versículo 12, dice así, y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día cuando trataste de entender el sueño tan difícil y te humillaste ante Él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle al pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Fíjense, Daniel estuvo por 21 días orando y clamando a Dios. Y Dios desde el primer día que lo escuchó, ya tenía la respuesta. Pero ¿qué pasó? En el medio hubo un conflicto. ¿Qué conflicto? Espiritual. ¿Alguien puede ver acá el conflicto espiritual? Yo no puedo ver, por ejemplo, ángeles luchando con demonios. Yo no los puedo ver. Hay gente que tal vez tiene ese prodigio, pero yo, simple mortal, no puedo. Ahora, dice que el ángel venía con la respuesta para darle, porque dice que en el momento en que Daniel se humilló y buscó a Dios, Dios envió la respuesta. Sin embargo, en el camino hubo oposición. Yo escuchaba al pastor César Castellano. Él contaba que hubo un tiempo que él oró por todos sus hermanos, por todas sus familias, y todos, la mayoría se convirtieron, menos uno. Y él oraba por este hermano y nada, que no pasaba nada. Y un día él empezó como a decir, ¿será que Dios no va a hacer nada con él? Pero él era un hombre de fe. Dijo, no, Dios todo lo puede. Entonces Dios le dijo que cuando él orare determinadamente, Dios iba a dar la respuesta. Y él oró por un tiempo, creo que fueron 10 días, si no me equivoco, sin parar y sin cesar por ese hermano. Y a los 10 días, ese hermano se convirtió a Dios. Ahora,
¿Cuántos de ustedes han durado 10 días sin parar por algo? ¿Cuántos de ustedes han dicho, Señor, hasta que yo no veo tu respuesta, voy a clamar y a pedirte por eso? Muchas veces yo tengo muchos discípulos que me dicen, Brian, yo ya oré por eso. Y yo sé que ellos oraron una vez. O en ese momento dijeron, Señor, te pido por esto, y después nunca más. No, uno tiene que perseverar en la oración. Uno tiene que perseverar en la fe. Clamar y clamar hasta que Dios me dé la respuesta. Quizás no es la respuesta que yo espero. Quizás estoy pidiendo por un trabajo, pero Dios te va a responder. Aunque sea, te va a decir, no, no es por ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo soy una persona inconstante en la oración? Si un día oro, otro día no. Un día busco la palabra, otro día no. No va a poder pasar lo que le pasó a Daniel, lo que le pasó al pastor César Castellano. Porque donde yo aflojo espiritualmente, el enemigo puede avanzar. Fíjense que ustedes tienen en sus manos, ustedes tienen en su poder el avance en contra del enemigo. ¿El enemigo sabe cuándo avanza en su vida? Cuando ustedes retroceden. Pero si ustedes no permiten eso, el enemigo no puede. Sí podemos tener adversidad, sí podemos tener problemas, pero el enemigo no puede en contra de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué se celebra hoy? Pascua. ¿Qué pasó en Pascua? Jesús murió. ¿Pero por qué murió? ¿Tenía ganas de morir? ¿Era un loco? No. Él murió por cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna, para darnos la victoria. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos prósperos. Él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Entonces, hay que entender que la perseverancia en la oración es muy importante. Si uno no puede ser capaz de orar 10 días seguidos, 21 días seguidos, lo que sea seguido hasta que Dios te dé la respuesta, nunca vas a obtener lo que querés. Es importante que entiendan esto. Cuando ustedes entiendan esto, van a empezar a ver milagros, maravillas. Dios siempre va a responder sus peticiones, sea por sí o por no, pero siempre la respuesta de Dios va a venir a su vida. Pero hay que perseverar, hay que mantenerse. Si yo oro un día sí, otro día no, ya se rompió. Ya no sirve esa oración. Oro de vez en cuando, no sirve. Ahora, fíjense que Jesús murió por nosotros hace 2024 años. Por eso hoy se celebra Pascua. No es el conejito con los chocolates, no, es Jesús el que murió por nosotros. Yo sé que muchos hoy acá no vinieron porque dijeron, no, hoy es Pascua, es un día de familia. No, hoy era el día para venir acá. Ahora los que vinieron acá, hoy se van a llevar de parte de Dios algo sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque hoy se celebra Pascua por Jesús. ¿Saben? Durante mucho tiempo, yo era un cristiano que yo entendía lo que era la fe, yo entendía lo que era deleitarse en Dios, yo entendía lo que era orar y ser perseverante, pero no lo hacía. Yo era un cristiano que era líder de célula, sin embargo, había muchas cosas en mí que dejaban mucho que desear. Pero fue un día que yo entendí que Jesús murió por mí. Y la Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fíjense que uno tiene que entender que la base de nuestra vida está en Jesús. Mucha gente no logra conquistar la fe, mucha gente no logra conquistar el deleitarse en Dios, porque por un lado puede haber un enemigo subyugado en mí, porque uno permite algo que no le agrada a Dios. Ahora, siempre el enemigo ataca a los cristianos en diferentes maneras. Puede ser a través de su carácter, puede ser a través de la situación económica, o puede ser a través de un pecado moral. Sin embargo, Dios manda
que nosotros erradiquemos de raíz y completamente todo esto. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dijo, todos los pueblos que están ahí, me los sacan a todos, se van. El pueblo de Israel entró a conquistar la tierra, sin embargo vio que había pueblos que no parecían tan malos. Y dijeron, ¿para qué lo vamos a echar? Cobrémosles un impuesto, que nos paguen, que se queden acá, si total son chiquitos, son débiles. Pero ¿qué es lo que había dicho Dios? Erradiquen a todos, que no quede nadie. ¿Y ellos qué hicieron? No erradicaron, dejaron algunos pueblos ahí porque parecían débiles, porque parecían que no pasaba nada. Sin embargo, esos pueblos después crecieron y subyugaron al pueblo de Israel. A veces Dios te dice, esto erradicalo completamente, esto sacalo completamente. ¿Y uno qué hace? Sí, lo saco ahora, Señor. Y ya lo deja ahí tranquilo. No pasa nada, ya lo tengo controlado. Después eso crece y me vuelve a subyugar. Problemas en el carácter, en el área moral. Cuando uno se decide erradicar, tiene que ser, para erradicar hay que ser radical. No de radicalismo de política, del partido político. Radical en una forma de vivir. Si yo digo que voy a erradicar algo en mi vida, tengo que ser totalmente radical con eso. No puedo permitir nada de eso en mi vida. Ahora, sin embargo, hay muchos que no entienden que esto no lo puedo hacer solo. Yo no puedo erradicar algo de mi vida que me ha estado llevado cautivo por tantos años. Si yo tengo problemas en el área moral, por ejemplo, y tuve años y años cautivo y no he podido salir de ahí, solo no puedo. Tengo que pedir ayuda, tengo que orar. Ahora, ¿cómo erradico un enemigo? ¿Cómo uno puede erradicar a un enemigo? Solo a través de Jesús. Y vos me decís, Brian, hay algo en mi vida que hace años no me deja avanzar. Puede ser tu carácter, puede ser un pecado oculto, puede ser lo que se te ocurra. ¿Eso solo lo vas a erradicar? ¿Sabes cuándo? Cuando vayas a la cruz todos los días y digas, Señor, esto que me tenía subyugado, llámese como se llame, orgullo, llámese infidelidad, llámese inmoralidad, hoy lo llevo a tu cruz y hoy en esa cruz es derrotado. ¿Por qué? Porque Jesús murió por vos y ya hizo la obra. Vos simplemente tenés que declararlo, erradicarlo y creerlo. Conozco mucha gente que ora, Señor, yo te pido por esa persona y después de terminar de orar, ¿será que Dios puede hacer eso? Eso no es fe. Cuando uno decreta, uno tiene que visualizar, vos tenés que visualizarte libre del pecado, libre del orgullo, tenés que visualizarte próspero, porque Dios es el que va a hacer la obra. Entonces, cuando uno quiere erradicar algo, ¿cómo tiene que hacer? Ir a la cruz. ¿Cuánto? Todos los días. Todos los días. Por eso algunos de ustedes no han podido erradicar cosas de sus vidas, porque no son constantes, porque no van todos los días a la cruz. Uno tiene que ir todos los días y decirle, Señor, esto que está acá, que me está molestando, hoy en el nombre de Jesús, lo llevo. Y tiene que decir, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí ustedes se erradican, y ahí ustedes declaran en el nombre de Jesús que eso está erradicado. Y cuando ustedes hagan eso por un tiempo, van a ver cómo Dios les da libertad. ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto, Brian? Hasta eso que me molestaba. Hasta que eso que me molestaba, ya no produzca nada en mi vida. Cuando eso que me tenía, que por años estuve luchando y yo lo derrotaba, pero después se levantaba. Cuando yo ya siento que eso no me molesta más, recién ahí puedo dejar de orar por eso. Y eso, hay casos que lleva años. Hay casos que lleva mucho tiempo. Pero déjenme decirle algo, si ustedes hoy reconocen que Jesús murió por ustedes, Él va a hacer un milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro de parte de Dios? Él va a hacer un milagro hoy en tu vida. Porque Él ya murió, Él ya pagó, Él ya lo hizo. Pero tienen que tener fe. Los que estuvieron en el encuentro
de líderes, el pastor Henry enseñaba acerca de la fe fingida. No tiene que ser una fe fingida. Tienen que creer que Dios puede hacerlo. Si yo sé que tengo un problema en carácter, pero no creo que Dios pueda hacer algo en mí, no va a pasar nada. Y si tengo eso, que no puedo creer en Dios, ¿qué tengo que hacer? Señor, dame fe. Señor, haceme creer. ¿Qué dice la palabra? Pedid y se os dará. Salomón pidió sabiduría y a Salomón se le fue dada. Pidan sabiduría, pidan fe si les falta. Si ustedes ven que no pueden orar, digan, Señor, no puede ser que yo no puedo orar. No puede ser, Señor, que no puedo romper. Ya me cansé de esto, Señor. Ayúdame. Señor, no puede ser que no pueda ser próspero. Si tu palabra dice que vos te hiciste pobre para que yo viva en abundancia. No puede ser que no pueda con mi orgullo. No puede ser que me sienta maldito. Si vos moriste en una cruz, Jesús se hizo maldito por ustedes. Así que me gustaría que se pongan en pie. Y yo no sé qué es, no sé cuál es tu necesidad, pero déjame decirte que Dios suple toda necesidad, que Dios es quien se encarga. Tal vez tenés problemas, pecados ocultos, problemas en el carácter. Tal vez no pudiste ver hasta hoy la abundancia que siempre se predica, pero déjame decirte, cuando uno tiene fe, cuando uno visualiza, cuando uno cree, no hay nada imposible. El pueblo de Dios era el pueblo escogido por Dios mismo. Y Dios le decía a este pueblo, si vos te humillás y me buscás, yo te voy a hacer la nación más grande. Pero ¿saben qué pasó? El pueblo de Dios volvía a pecar, no se arrepentía. Sin embargo, hay una historia en el libro de Daniel que habla acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey más poderoso de la tierra, pero un hombre orgulloso, un hombre que veía la gloria de Dios, pero no se postraba ante él. Decía, sí, este Dios es bueno, este Dios es el mejor. Sin embargo, adoraba a otros dioses. ¿Saben lo que hizo Dios con Nabucodonosor? Lo volvió loco. Y por 7 años Nabucodonosor, dice la Biblia, que vivió como un burro, como un animal. Vivió en el campo. Se volvió completamente loco. Sin embargo, Dios había profetizado que después de ese tiempo Nabucodonosor iba a creer. Y después de pasados esos 7 tiempos, Nabucodonosor volvió en sí. ¿Y saben qué hizo Nabucodonosor? Creyó en Dios. Aceptó a Dios. Nabucodonosor no era el pueblo de Israel, era un rey pagano. Nabucodonosor no era el escogido. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad y él reconoció a Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, terminó dando la espalda a Dios. Hoy ustedes pueden elegir si quieren creer en Dios realmente o quieren seguir diciendo, sí, Dios es grande, Dios es poderoso, pero déjame a mí con este Dios, yo estoy tranquilo. Déjame a mí con esto, yo estoy tranquilo. En su mano está la respuesta. Jesús, cuando oraba por alguien, ¿qué le decía a Jesús? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. A ver, me gustaría que cierren sus ojos.